En 2024, México atrajo un récord de 6.925 millones de dólares de inversión extranjera directa en la industria automotriz terminal. De acuerdo con la consultora Roland Berger, México es un candidato ideal para la industria automotriz gracias a sus bajos costos laborales, su base de proveedores estable y cadenas de suministro cada vez más resilientes. Vamos a conversar sobre el tema con Óscar Silva, socio de Roland Berger, México. ¿Cómo estás, Óscar? Buenas tardes. Hola Darío, buenas tardes, gusto saludarte, muy bien, ¿y tú? Bien, pues no sé si esos aspectos o ventajas comparativas que México ofreció en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de hace ya más de 20 años, pues sigan siendo vigentes en el contexto pues, de la era de Trump. El valor de la mano de obra y las cadenas productivas pues parece que ya no tienen la fortaleza pues a la vista del nuevo presidente de Estados Unidos. Sí, Darío, pues realmente sí estamos viviendo un tiempo complicado, pero algo que hemos venido diciendo y que creo que platicamos ya aquí con ustedes es que los fundamentales económicos realmente no han cambiado. México sigue teniendo una ventaja competitiva contra Estados Unidos, nada más el costo laboral es por hora Estados Unidos contra México es 5 veces. Y nosotros siempre hemos dicho que México no solo es un país, si estamos viendo el tema de la mano de obra, no solo es un país de bajo costo, sino que la relación precio-calidad de la mano de obra mexicana, la realidad es que es inigualable. Pocos países tienen esa relación precio-calidad y ese es un factor muy importante. Y si vemos todas las estadísticas, tú ahora mismo mencionabas el tema de la inversión, y realmente la inversión extranjera en el sector automotriz subió, en el sector de autopartes también, la producción subió, las exportaciones subieron y ya el año pasado se conocía pues qué podía venir con la nueva administración en Estados Unidos. Entonces, realmente los fundamentales siguen siendo buenos, sigue siendo México un gran país para hacer manufactura de automóviles, perdón, sigue estando la incógnita de si realmente se van a aplicar estos aranceles. Aquí seguimos pensando que no, porque dañaría fuertemente incluso a la economía estadounidense en términos de inflación, etcétera. Pero nuevamente, en términos políticos todo puede suceder. Nosotros seguimos pensando que no se van a aplicar esos aranceles y que sigue siendo un tema político post-campaña. Pero más allá de lo económico, desde el punto de vista de la ventaja comparativa que significa el costo de la mano de obra y sobre todo el aspecto político, hay un tema estrictamente técnico que tiene que ver con el cumplimiento de la regla de origen. Parece ser que buena parte de la industria terminal y de autopartes está incumpliendo esa norma o esa regla de origen que los ha llevado a favorecer pues esa famosa cláusula o a privilegiar esa cláusula de nación más favorecida. ¿Ahí cómo está la industria pues terminal con operaciones en México? ¿Cumple o no cumple la regla de origen? Esto es correcto, digo, no tenemos la estadística exacta, pero sí hay evidencia para sugerir que muchas de las plantas y de los proveedores no cumplen cabalmente con el contenido de origen. Como sabemos, la regla del contenido de origen en la última revisión se incrementó aún más a niveles del 78%, que sabíamos que eran muy difíciles de cumplir, aunque haya una integración de las cadenas productivas en Norteamérica, pues realmente hay proveeduría de muchas partes del mundo, y por lo que es difícil cumplir. Entonces muchos de los proveedores y plantas acaban pagando el 2.5% de arancel por no cumplir la regla de origen. Entonces, realmente quiero recalcar que es una regla complicada de cumplir, ¿no? Es una regla complicada y sí, tienes toda la razón, hay evidencia para sugerir que no todo mundo la cumple y se ha venido trabajando en cumplirla y creo que se sigue trabajando, pero es real que esto es complicado y si en una revisión posterior, en 2026, se empuja algo más, si pensamos que estamos viviendo de alguna manera una historia similar a lo que vivimos en el pasado, que al final no se aplicaron los aranceles, pero sí se subió esa regla de origen, y si se intenta subir nuevamente una regla ya de por sí muy compleja de cumplir, pues sí,
sí podríamos seguir teniendo empresas que acaban pagando ese 2.5, pero incluso con eso, debido precisamente al diferencial de costos en manufactura que tiene México, aún con eso la industria es competitiva, ¿no? Entonces, nuevamente, incluso con esto nosotros veríamos difícil que, más bien, si se producen los autos en Estados Unidos o en cualquier otro país con el que Estados Unidos comercia vehículos como Corea del Sur, Japón, Alemania, va a salir más caro producir en otros países. Y pues México tiene que seguir avanzando en llegar lo más cerca posible o incluso cumplir esta regla de origen. Mira, estoy viendo ahorita, en este momento está saliendo una declaración del presidente Trump que atañe justamente a la industria automotriz. Dice que va a adelantar muy probablemente para esta semana el anuncio de los aranceles al sector automotriz, y lo está diciendo en el contexto de un anuncio que está haciendo Hyundai, esta automotriz surcoreana, que va a invertir $6,000 millones en una planta de acero en Luisiana, que tiene que ver justamente con lo que te decía hace un momento del cumplimiento de la regla de origen. Sí, totalmente. Es un hecho, Darío, que las reglas están cambiando y ya estamos viendo definitivamente un rebalanceo de las cadenas de suministro y que están favoreciendo un poco más a Estados Unidos. Eso ya no va a cambiar. Eso definitivamente ya no estamos en la época anterior en que únicamente los costos eran el principal factor para decidir una inversión, sino ya vamos a ver empresas que incluso con el diferencial de costos, para rebalancear y disminuir el riesgo, prefieran establecerse en Estados Unidos. Que eso signifique que la industria automotriz en México va a sufrir o va a disminuir su producción, creo que aún está por verse. Estaba viendo estadísticas de Standard & Poor's Mobility, que es una de las pues, agencias de proyección de producción automotriz más respetadas del mundo, y en sus últimos números de febrero siguen proyectando que México crezca para el 2025, inclusive comparado con países como Surcorea, etcétera. Entonces, nuevamente, definitivamente estamos viendo un rebalanceo de esto, y sí, algunas inversiones definitivamente se van a ir a Estados Unidos, pero eso no necesariamente creemos que signifique que todas las inversiones se van a ir para allá, y creemos que todavía muchas inversiones van a favorecer. Es importante mencionar esto que decía, que en la última encuesta de nearshoring que hicimos, sí, definitivamente el riesgo ya es uno de los factores más relevantes. El costo y el riesgo ya están equiparados, y entonces las empresas ya únicamente no deciden por el factor de costo, sino por el riesgo geopolítico que están viendo a futuro, y esto cada vez va a ser más importante, sobre todo en la medida que la administración de Trump sigue haciendo estos anuncios, ¿no? Claro. Si viéramos que ya disminuyen y que esto realmente no pasa y tuviéramos un periodo más prolongado en que no se aplican los aranceles, quizá la ecuación va a cambiar. Oscar Silva, socio de Roland Berger México, como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias por tu tiempo. Igualmente, Darío, a ti y a tu auditorio. Nos vemos pronto. Hasta luego.